C. El nuevo pacto. Al reconocer a Jesús como Mesías, es decir, como aquel en quien los propósitos de Dios para Israel se habían resumido, Pablo se vio obligado a pensar de nuevo en el lugar de Israel y de su ley en el propósito total de Dios. A menos que Dios hubiera cambiado sus planes, lo cual era inconcebible, lo que había sucedido en Cristo debe haber sido el propósito de Dios desde el principio. La cruz y la resurrección le dieron a Pablo la pista, ya que el Mesías representa a Israel, Israel mismo tiene que morir y ser levantado. Al leer la Escritura de nuevo desde este punto de vista, Pablo descubrió que, en el mismo pasaje donde primeramente se hicieron las promesas del pacto, dos temas sobresalen: el deseo de Dios de que todas las naciones compartan la bendición de Abraham y la fe de Abraham como la señal de que él era en verdad partícipe del pacto con Dios. Pero esto quería decir que la interpretación que Israel hacía de su papel en el plan de Dios había estado equivocada. Había confundido una etapa temporaria del plan, su tierra, su ley y sus privilegios étnicos, con el mismo propósito final. Sin embargo, la ley, aunque venía de Dios y reflejaba su santidad, no podía ser el instrumento de la vida, por causa del pecado. Pero ahora Cristo, no Israel, ocupaba el centro del escenario, y en Cristo se estaba llevando a cabo el plan de Dios para una familia mundial. Los enemigos políticos de Israel eran meramente una metáfora o un símbolo de los verdaderos enemigos de Dios, es decir, el pecado y la muerte, que tenían dominio no solo sobre Israel sino sobre todo el mundo. Estos enemigos máximos habían sido vencidos en la cruz y la resurrección. Como el representante inocente de Israel, y de allí de la raza humana, el Mesías había permitido que el pecado y la muerte le hicieran lo peor que podían, y había salido victorioso. El poder del pecado se había agotado al traer a la muerte al único ser humano que, sin pecado él mismo, podía ser adecuadamente vindicado por Dios después de la muerte. Así que la cruz se encuentra en el corazón de la teología de Pablo, como la base de su misión y de su redefinición del pueblo de Dios. El hecho del pecado universal manifiesta la necesidad de un acto salvador de pura gracia. La ira divina es desviada, como en el Éxodo, por la sangre del sacrificio. Si Israel mismo no hubiera sido cautivo del pecado, la participación en el pacto hubiera podido definirse en términos de la ley y la circuncisión, pero en ese caso no hubiera sido necesario que Cristo muriera. La resurrección proporciona la base para la verdadera definición del pueblo de Dios. Dios ha vindicado a Jesús como el Mesías y de esa manera ha declarado que los que pertenecen a Él, que de acuerdo con la expresión idiomática hebrea están en Cristo, son el verdadero Israel. Las pruebas de ser miembros en el nuevo pacto son las señales de la obra del Espíritu, fe en Jesucristo como Señor, creencia en su resurrección y el bautismo como la señal de admisión al pueblo histórico de Dios. De modo que la justificación es la declaración de Dios en el tiempo presente de que alguien está dentro del pacto, declaración que se hace no sobre la base del esfuerzo de guardar la ley judía sino sobre la base de la fe, porque la fe en Jesús es la evidencia de que Dios, por medio de su Espíritu, ha iniciado una nueva obra en una vida humana, la que seguramente llevará a su consumación. Por lo tanto, el presente veredicto divino anticipa correctamente el que sería emitido en el día final sobre la base de la vida total del cristiano. Así que este doble veredicto se basa en dos cosas: la muerte y la resurrección de Jesús y la obra del Espíritu. Cristo y el Espíritu juntos realizan lo que era imposible para la ley. De esta manera, justificación redefine el pueblo de Dios y abre ese pueblo a todos los que creen, cualquiera que sea su trasfondo racial o moral. De esta forma, todo el mundo se constituye en la esfera de la acción redentora de Dios en Cristo, y hombres y mujeres sin distinción son llamados por el Evangelio a someterse al señorío de Jesús y de esa manera disfrutar las bendiciones de la vida en la comunidad del pacto, tanto en el mundo presente como en el porvenir. El pueblo de Dios constituye, en Cristo, esa verdadera humanidad que Israel fue llamado a ser pero que por sí mismo no pudo ser. Pablo expresa esto apropiadamente al referirse a la Iglesia, el pueblo del Mesías, como el cuerpo de Cristo. Esta participación en Cristo tiene que vivirse por cristianos individuales, permitiendo al Espíritu dirigir sus acciones, capacitándolos para vivir en el presente como conviene a los herederos del reino futuro de Dios. Puesto que ya están participando así en la nueva era, el retorno final de Cristo puede ser tarde o temprano, pero debe hallarlos, despiertos, no dormidos en el pecado. Y cuando llegue ese día, no solo los seres humanos, sino toda la creación, participará en la renovación que el único Dios ha planeado para su mundo. D. La justicia de Dios.
Este cuadro de la renovación de toda la creación por medio de la obra de Cristo y el Espíritu completa el cuadro que Pablo da de Dios mismo. En la carta a los Romanos, Pablo toma la habitual pregunta judía respecto a la justicia de Dios: si Israel es el pueblo de Dios, ¿por qué está sufriendo? La intensifica a la luz del pecado universal. Si todos, incluyendo a Israel, son pecadores, ¿cómo puede Dios ser fiel al pacto? Y la contesta a la luz del Evangelio. Afirma que la cruz y la resurrección demuestran que Dios tiene razón, ha sido fiel al pacto con Abraham, ha sido imparcial en sus tratos con judíos y gentiles por igual, ha resuelto el pecado en la cruz y ahora salva a los que se entregan a su misericordia. La pregunta adicional, de si Dios es justo cuando parece que permite al pueblo original del pacto perder la salvación mesiánica, se contesta en Romanos capítulo 9 al 11. Dios ha sido fiel a su promesa, que siempre hablaba de una familia mundial. El rechazo actual de Israel es una parte necesaria del propósito divino total, ya que sólo así puede darse la bienvenida a los gentiles y salvar a los mismos judíos, como se seguirá haciendo, por gracia solamente. Pablo explica lo que parecen ser las rarezas del plan divino como la obra del amor y la misericordia de Dios frente al pecado humano, incluyendo al de los judíos. De esta manera, la teología de Pablo efectúa una redefinición del monoteísmo y la elección, basada en la muerte y la resurrección de Jesús y la obra del Espíritu. Esta teología se caracteriza en todo punto por el amor de Dios por su mundo y sus criaturas humanas, el amor de Jesús en su muerte expiatoria, y el amor hacia Dios y de unos hacia los otros con que, por su Espíritu, Dios está transformando las vidas corporativas e individuales de su nuevo pueblo del pacto, para que lleguen a ser los seres cabalmente humanos que Dios se propone, reflejando su propia imagen, que es Jesús mismo. 3. Pablo en el cristianismo primitivo. De esta manera, se hace claro que Pablo no era responsable de la helenización del cristianismo primitivo, es decir, la transformación que algunos han dado por sentado, de una fe judía pura a una estructura filosófica. Ni, por otro lado, estaba sencillamente usando métodos rabínicos para perpetuar un sistema de pensamiento judío. Estaba poniendo en vigor esa redefinición del judaísmo que tuvo lugar por medio de Jesús, permitiendo que la cruz y la resurrección constantemente den a conocer el mensaje judío de salvación mundial que él predicaba. Llegaron a desconfiar de él aquellos cristianos que se sentían obligados a sostener el lugar especial de los judíos aún dentro del nuevo pacto. A la inversa, sus ideas fueron mal empleadas por otros para denigrar la Torá y representar a la Iglesia como una entidad puramente gentil. No obstante, su obra y sus escritos formaron una parte clave del fundamento para la vida y el pensamiento de la segunda generación, y las subsiguientes de la Iglesia. 4. Pablo para el día de hoy. Desde el tiempo de la Reforma, ha sido habitual considerar a Pablo como enemigo del legalismo en la religión. Aunque en su propio lugar es importante, esta cuestión no representa el empuje central de Pablo. En su lugar, la Iglesia contemporánea haría bien en aprender de Pablo el verdadero significado del monoteísmo al que Cristo le dio forma y del nuevo pacto en el Espíritu, que juntos proporcionan la base, la razón de ser, el contenido y el modelo para la vida de la Iglesia y, especialmente, su responsabilidad por su misión mundial.